del seminario. Bien, hemos activado lo que sería la grabación para comenzar el seminario acerca de planes de protección especial COVID-19. Este seminario, en cierta medida, es ya un clásico en Urbicat, puesto que todos los años, coincidente con estas fechas, pues organizamos un seminario de protección civil en memoria del megaterremoto que, como todos ustedes saben, asoló Valdivia por los años 1960. Es decir, el terremoto más importante no solamente para Chile, sino el de mayor magnitud que se ha registrado. Es posible que hayan habido otros, pero registrados. Por lo tanto, va un poco en homenaje a todas aquellas personas que sufrieron este megaterremoto. Hecho este paréntesis, vamos a hablar acerca del índice de contenidos del seminario. En primer lugar, vamos a hablar de criterios, medidas y protocolos de actuación. Y en segundo lugar, vamos a ver el desarrollo de los planes de protección civil, contemplando precisamente estos criterios y estas medidas que nosotros previamente vamos a analizar. El seminario en sí consta, como estamos viendo, de dos partes. Una primera parte va a durar 15 minutos, poco más, y una segunda parte que esperaremos que dure lo mínimo posible. En total, hemos estimado que una duración de 1 hora. Bien, pues vamos a ver qué criterios, medidas y protocolos de actuación deberemos tener presente en nuestros planes de emergencia para hacer frente al COVID-19. Uno de los primeros criterios es saber cómo protegernos del COVID-19. Entonces, hay que contemplar toda una serie de instrucciones, de mensajes para divulgarlos. Es decir, lo que ya todos conocemos, lavarse las manos, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, cuando se tose o se estornuda, cubrirse la boca y la nariz con el codo, utilizar mascarillas, proceder a la limpieza regular de superficies, usar pañuelos desechables y mantener una distancia de seguridad, una distancia que se están conociendo ya como la distancia social de 2 metros. Esto ha cambiado y probablemente cambie. En un principio se recomendaba a través de la Organización Mundial de la Salud 1 metro, luego posteriormente se dieron cuenta que no era suficiente y se subió a 1,5 metros o se recomendó 1,5 metros y ahora se está recomendando 2 metros. No obstante, y hay algunas voces que están diciendo que 2 metros no es suficiente y que en la medida de lo posible, no va a ser obligatorio, pero respetar los 5 metros de separación entre personas. Bueno, y como uno de los puntos a tener en cuenta también para protegerse del COVID, pues en el caso de que se presenten síntomas, pues lo primero que hay que hacer es uno propio autoaislarse. Respecto a todos estos criterios, luego veremos cómo los vamos a ir implantando en el desarrollo de los planes de emergencia de protección civil. Respecto al apartado correspondiente a limpieza de la casa, hay que procurar ventilar frecuentemente, lavar de ropa, no sacudirla, sobre todo si se trata de alfombras, ¿de acuerdo? Y si se tiene algún caso confirmado sospechoso de COVID, pues seguir las recomendaciones de limpieza y aislamiento domiciliario. En cuanto a las superficies de cocinas, baños, etcétera, pues hay que tener una especial, sensibilidad para la limpieza de determinadas zonas, como son los pormos, manecillas de las puertas, barandillas y pasamanos, interruptores, botones de ascensores, etcétera, etcétera. Es decir, todo aquello que podemos considerar como de alto riesgo porque las personas, una o más veces al día, pues podemos interconectar con ellos. También hay que tener en cuenta que en la limpieza de la casa pues hay que usar agua y jabón, un limpiador común, y en el supuesto de que se use lejía no hay que exagerar en la dosificación y mucho menos mezclar productos, en especial con el salfumán. Es decir, con la mezcla de lejía y otros productos podemos obtener terceros compuestos, que algunos de ellos pueden ser nocivos, emitir gases peligrosos, ser inflamables o explosivos, y por lo tanto la lejía solo deberemos mezclarla con agua. Y esto es importante que se deje. Además, no por aumentar
la dosis de lejía en el agua, va a mejorarse la, digamos, limpieza y salubridad de la zona limpiada. Por lo tanto, esto tiene que quedar muy claro. Lo que sí que hay que tener en cuenta es una serie de criterios, como es que la limpieza debe ser frecuente, hay que usar guantes y ropa de limpieza, etcétera, etcétera. Continuamos con aspectos, digamos, que hay que tener en cuenta y analizar para luego prepararnos de cara a los planes de emergencia de protección civil. ¿Qué hacer si se muestran síntomas? Pues ya lo sabemos. Los síntomas son fiebre y tos. Hay que quedarse en casa y llamar al teléfono habilitado. Este teléfono es el 600-360-7777. Es un teléfono especialmente habilitado para tratar asuntos en materia de COVID-19. Tenemos una comparativa bastante interesante que ha proporcionado los servicios de prevención EGSL, que en definitiva hace una serie de anotaciones para que sepamos distinguir entre resfriado, gripe y coronavirus. Observemos cómo las diferencias que hay entre gripe y coronavirus se confunden. Es decir, observemos cómo la gripe presenta una serie de síntomas muy parecidos al coronavirus. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que prácticamente los síntomas van a ser similares a los de una gripe. Las complicaciones no, pero los síntomas sí. Hay que ver en el cuadro este, que está muy bien elaborado, que realmente la diferencia la vamos a tener en la dificultad para respirar. Es decir, mientras que en la gripe no presentamos dificultad para respirar, en el coronavirus sí que se presenta a veces una dificultad notable para respirar. Eso es lo que puede provocar una insuficiencia respiratoria y por lo que la población de mayor edad o por la población que tiene otras, digamos, patologías, ¿vale? Ahora las veremos, pues está más expuesta que la gente que no tiene, en principio, ninguna complicaciones de origen. Así pues, este gráfico es de los síntomas frecuentes, nos puede venir muy bien para identificar pues, si se trata de un resfriado, de una gripe o de coronavirus. Bien, ahora bien, tenemos los síntomas. Hemos de transmitir a la población cómo actuar. Entonces, en primer lugar, es autoaislarse. ¿Por qué no se recomienda asistir a un centro de salud? Hombre, pues evidentemente para no saturar los centros de salud y que acudan solamente los casos graves, no los casos con que presenten ciertos síntomas. No todos los pacientes que están afectados, ya lo saben, tienen que ser ingresados o tienen unas complicaciones posteriores. Solo determinado grupo de personas, ¿vale?, son los que presentan estas complicaciones. Por lo tanto, si solamente son unas personas las que acuden a los hospitales, la asistencia sanitaria no se colapsará. Hay que mantenerse comunicado. Si nos hemos autoaislado dentro de nuestra propia casa, hemos de mantenernos comunicados. Si se tiene la sensación de gravedad, entonces, y en este caso, sí que hay que contactar con el teléfono que ya hemos registrado anteriormente. Como autocuidado, si no se tienen otras patologías previas, podemos usar paracetamol, funciona bastante bien, ¿de acuerdo? Y para controlar otros aspectos, como por ejemplo que la fiebre nos está subiendo, pues como siempre, que no solamente en el caso de COVID, sino en situaciones normales, pues ponerse paños húmedos para refrescarse la frente o darse incluso una ducha de agua templada. Esto facilita que el cuerpo disipe el calor. El aislamiento domiciliario, y repetimos, es muy importante y lógicamente a partir de ese momento pues mantener una higiene extrema. ¿Para qué? Pues ya lo sabemos, para evitar contagiar a las personas que conviven dentro de la misma vivienda. Aunque nos hemos autoaislado, siempre vamos a tener que salir o bien a los servicios higiénicos o bien a comer, etcétera, y en este caso hay que extremar las precauciones. Si se empeora, en este caso, sí que hay que avisar al teléfono y si no nos encontramos de gravedad, pues entonces hay que mantener este aislamiento 14 días.
posteriormente comunicarlo y que nos den el alta haciéndonos alguna prueba. Bien, esto sería lo que hemos de transmitir a la población. Esto sería cómo actuar con síntomas. Sin embargo, hemos hablado de que hay una población vulnerable y nosotros, en los planes que hagamos, hemos de contemplar que en función de las personas que estén en nuestra municipalidad o para el ámbito de cobertura del plan, en este caso, ahora lo veremos, un plan específico de emergencias frente al COVID-19 que vamos a desarrollar, pues habría que tener una serie de recomendaciones para grupos especiales de riesgo. Y esos grupos especiales de riesgo los hemos agrupado nosotros en 4 grupos. El primero de ellos es personas mayores, es decir, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos de transmitir a las personas mayores? Pues aquí lo tenemos. Lo de siempre, lavarse las manos, utilizar mascarilla, al toser o estornudar cubrirse con el codo, usar pañuelos desechables y, lógicamente, en la medida de lo posible, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Luego, hay que tener en cuenta que hay que mantenerse conectado con el entorno social. Y, lógicamente, si se ve o se encuentra uno en una situación compleja, avisar al teléfono que ya hemos puesto. Por lo tanto, las personas mayores, lo mejor que podemos recomendarles es que sigan estrictamente, porque pertenecen a un grupo de riesgo. Cuanto más mayor desde los 75 años en adelante, el riesgo es muy elevado, no solamente de contagiarse, que es el mismo para todos, sino de que ese contagio se complique, es decir, que el virus cree unas complicaciones graves, normalmente respiratorias. En este caso, hay que extremar muchísimo las precauciones. Personas mayores, primer grupo de riesgo. En caso de contacto dentro de la misma familia que está al cargo de estas personas mayores, pues si ha sido uno cuidador o has tenido contacto, pues igualmente uno tiene que hacer cuarentena en su casa. Si se tienen síntomas, pues siempre hay que aislarse y quedarse en la habitación o en una zona privada dentro de la vivienda en la medida de lo posible siempre. Bien. El aislamiento domiciliario que se debe de hacer cuando, sobre todo, estamos hablando porque las personas mayores son las que más van a sufrir la vulnerabilidad del virus, pues estas son, es decir, hay que saber, conocer y estar atento a las recomendaciones que se vayan haciendo por las autoridades, en este caso por el Gobierno de Chile. El lugar de aislamiento, pues hay que evitar entrar en contacto a menos de 2 metros de otras personas convivientes. En la medida de lo posible, utilizar un propio baño independiente del resto. Hay que tener higiene extremada e incluso antes de salir del aislamiento propio en la vivienda, pues antes de salir al resto de las dependencias de la casa, lavarse la mano, evitar cualquier tipo de visita domiciliaria y los desechos que vayamos haciendo, tanto de comida como de restos de papel, de secar las manos o restos, por ejemplo, de pañuelos, etcétera, en un cubo de basura con un pedal y que hay que las bolsas aislarlas para evitar que el resto de los familiares entren en contacto. Un caso concreto serían los niños. Los niños tenemos un problema con ellos y es que hasta cierta edad no son capaces de entender muy bien la situación. En este caso, nosotros como responsables, pues habrá que procurar que se mantenga una distancia de 2 metros, que se laven las manos siempre y constantemente, que se eviten tocar los ojos, la nariz y la boca. Y si la admiten por edad, pues a partir de los 3 años ya deberían de utilizar mascarilla, sobre todo en las salidas al exterior. ¿Dónde y cuándo se puede salir? Lo mejor no es no salir de casa, pero si las autoridades lo permiten, por el menor tiempo posible, hay que dar una vuelta para airearlos y, por supuesto, no acceder para nada ni a columpios, ni a instalaciones deportivas, ni a ningún mobiliario urbano que pueda haber alguna persona que sin querer lo haya contaminado. En este sentido, sí que es conveniente que si tienen patinetes, bicicletas o cualquier otro objeto para jugar, pues que puedan jugar por la calle, pero hay que tener también en cuenta que estos patinetes y estas bicicletas han rodado por vía pública y que luego tendrán que ser desinfectadas al llegar a casa. La desinfección se puede hacer, como hemos dicho anteriormente, pues con un paño empapado con agua mezclada con lejía o con un spray que tengamos preparado con agua disuelta en un poco de lejía. Bien, segundo grupo de riesgo, personas con diabetes. Es decir,
Si los mayores son el primer grupo de riesgo, el segundo grupo, indudablemente, son las personas que tengan diabetes. En este sentido, ¿qué hay que transmitirle? ¿Qué debemos de dejar claro? ¿Qué hay que transmitir a la población? Pues que lleve una vida saludable, que mantenga la actividad como la estaba haciendo antes, que se controle el nivel de glucosa como lo estaban haciendo antes. Si no se encuentran bien, pues como estamos comentando, pues consultar con el profesional sanitario que lleva el tratamiento de su diabetes y en el caso de que tengan sensación de gravedad, llamar al teléfono habilitado para ello. Tercer grupo de riesgo, personas con hipertensión. Pues en este sentido, lo primero que debemos de decir es que no se debe tomar ningún tipo de medicamentos. ¿Por qué? Porque esos medicamentos pueden aumentar la presión arterial y, en definitiva, ser contraproducentes. Así pues, si tenemos en cuenta estas recomendaciones, pues probablemente no habrá ninguna complicación. Como recomendaciones ya complementarias es mantener un estilo de vida saludable, por supuestísimo evitar el consumo de alcohol y tabaco, mantenerse activo para evitar el sedentarismo y luego, pues como siempre, si presenta algún síntoma, contactar con los servicios de urgencia. ¿Qué pasa con las personas mayores que tienen diabetes y entonces tienen hipertensión? No hace falta que les diga que reúnen todos los números para que la cosa se complique. En estos casos son los más graves, por eso cuando cae el COVID en un grupo de personas, como las residencias o los centros de día, se ensaña con ellos porque normalmente suelen tener no solamente la edad, sino una serie de patologías asociadas y cuantas más patologías tengan asociadas, el problema va a ser mucho peor. Así pues, los mayores con diabetes y con hipertensión son probablemente los más expuestos. Y nos queda un cuarto grupo de riesgo, que serían las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas, en principio, no deberían de presentar por sí mismas ningún peligro, excepto que evidentemente la situación de embarazo les puede complicar la ingestión de alimentos o de tratamientos para evitar que el COVID, pues, de alguna manera se complique. Esto hace que se recomiende quedarse en casa ante síntomas del COVID. Normalmente es lo que hemos dicho, fiebre, tos y falta de aire. Entonces llamar al teléfono o contactar siempre telefónicamente. Observemos como en ningún momento decimos desplazarnos a un centro de salud, sino llamar telefónicamente. Hemos de contactar antes para que nos atiendan y ya, si es preciso, asistamos, pero mientras no nos den la autorización no es conveniente que vayamos, ¿vale? Esto evitará saturaciones en las atenciones médicas. Y luego toda una serie de medidas de prevención, bueno, pues que son las normales que hemos estado viendo hasta ahora. Lavarse las manos, evitar tocarse los ojos, al toser o estornudar cubrirse y luego usar pañuelos desechables. Y, evidentemente, hábitos de vida saludable. No fumar, no consumir alcohol y sí seguir una alimentación equilibrada, en la medida de lo posible beber cuanto más agua mejor y por alimentos no procesados. Bien. Con esto hemos hablado ya de los protocolos o los procedimientos que deberíamos de hacer para estas personas y eso hay que transmitirlo. Uso de mascarillas. Bueno, el uso de las mascarillas higiénicas es un producto, no es sanitario, que cubre la boca, nariz y va provisto de algún sistema de sujeción o bien a la cabeza o bien a las orejas, etc. El uso de las mascarillas pues disminuye notablemente la contaminación, o sea, la expansión del virus, que es lo que en definitiva pretendemos. Hay que lavarse bien las manos antes de ponerla. Claro, puede que la hayamos reutilizado y entonces, para evitar que nos contaminemos, si es que está contaminada, aunque está reutilizada, se pueden reutilizar 2 o 3 veces, según el tipo de mascarilla que sea, se puede llevar más o menos horas y a lo mejor si estamos simplemente una salida a la calle de 15 o 20 minutos, la podremos reutilizar en otras 2 o 3 salidas más, ¿vale? Evitar tocarse la mascarilla mientras se lleva puesta, a veces es un poco complejo,
porque cuando a uno le pica la nariz o esto, pues es un poco engorroso. Pero bueno, hemos de aprender a convivir con el virus porque no nos olvidemos que esto ha venido para quedarse, ¿vale? Para quitarse la mascarilla, hacerlo siempre por la parte de detrás, con objeto de no tocar la parte delantera, que es la que puede tener filtrado el virus, y si son mascarillas reutilizables, pues deben lavarse conforme las instrucciones del fabricante. Bueno, pues con esto, es decir, como le habíamos dicho, entre 15 o 20 minutos, hemos hablado un poco. Hemos dejado claro una cosa, que hay un grupo de riesgo y ese grupo de riesgo, pues lo que hemos de intentar es protegerlo. Y ese grupo de riesgo que hemos de proteger, pues desgraciadamente es muy vulnerable, tiene patologías asociadas y es hacia donde hemos de centrar toda nuestra atención. Para desarrollar los planes de protección civil, nosotros hemos pensado que sería interesante poderlo hacer con esta aplicación de software que tenemos desde hace ya varios años, hemos ido actualizando a lo largo del tiempo. Quizá alguno de ustedes la haya visto o incluso la haya manejado, porque hay ya bastantes municipalidades dentro de Chile que la han ido poco a poco adquiriendo y la utilizan ¿para qué? Ahora la vamos a ver un poquito más en detalle porque lo que interesa es, lo que nosotros vamos a hacer es enseñarles un poco cómo desarrollar los protocolos, cómo hacer un inventario de recursos y medios y cómo desarrollar un plan específico de emergencia por COVID-19. Entonces vamos a ver exactamente cómo lo vamos a hacer con la aplicación que tenemos aquí. Les voy a pasar el fondo de mi escritorio para que vean la aplicación esta de software. En breve la tendrán ahí. Bien, creo que ya la están viendo. Bueno, pues en principio les explico. Esta aplicación de software que les vamos a hacer y que vamos a utilizar para desarrollar determinados aspectos que previamente hemos expuesto, permite desarrollar lo que sería propiamente dicho el plan de emergencia de protección civil en su sentido más completo, gestionar las actuaciones en caso de emergencia, desarrollar una base de datos del inventario de recursos y medios, ahora veremos cómo, desarrollar procedimientos operativos de respuesta, ahora veremos también cómo, y luego ya, más concretamente, pues nos va a permitir desarrollar planes de contingencias, planes de emergencia, plan específico de emergencia por variable de riesgo, planes para la reducción del riesgo de desastres e incluso nos va a ayudar a desarrollar los planes de regionales de emergencias. El funcionamiento que vamos a tener para el desarrollo de los planes estén todos muy parecido. Por eso nosotros nos vamos a centrar en el correspondiente al plan específico de emergencia por variable de riesgo, que para nosotros la variable de riesgo va a ser el COVID-19. Pero antes vamos a centrarnos desde la carpeta esta en el desarrollo de los procedimientos operativos. Así pues, para acceder aquí, hacemos clic, ¿vale? Voy a pasarles a la pantalla de procedimientos operativos. Aquí la tenemos. Ahí la tenemos, es decir, ya hemos lanzado la aplicación de software que nos va a permitir desarrollar estos procedimientos o estos protocolos de actuación. ¿Vale? Vamos a ver. Por defecto, la aplicación aparece con todos estos protocolos que son para los riesgos más habituales. Están todos desarrollados. Por ejemplo, para movimientos sísmicos ya aparecen las actuaciones del director de emergencias de protección civil en caso de alerta verde, es decir, la temprana preventiva, en caso de alerta amarilla y en caso de alerta roja. Y tal como vemos aquí, ya vienen las actuaciones. Esto por defecto ya lo trae la aplicación. Pero claro, en el caso del COVID-19,
vemos que aquí nos interesaría que hubiese un apartado más. Vamos a ver rápidamente cómo lo creamos. Tenemos la opción de editar árbol y entonces yo le digo agregar ítem, voy a llamarle COVID-19, ¿vale? Nodo de título, ya está. Vamos a ver cómo lo ha creado. Es decir, a la estructura que tenemos, esta de aquí, ha salido COVID-19, es que sí que lo pone, COVID-19. Ahí, aceptar. A la estructura esta que tenemos la podemos eliminar si quisiéramos, pero yo la dejo, no pasa nada. Y voy a crearme dentro de COVID-19, voy a agregar un ítem. Y este ítem que sea, por ejemplo, actuaciones frente COVID-19, por ejemplo, de personas con hipertensión. Y entonces decimos eso que sea un nodo, por ejemplo, de texto, de formulario o de título. Digo, bueno, pues vale, por ejemplo, de texto. Le digo aceptar y ahí lo tenemos. Ahora ya hemos creado dentro del apartado de este protocolo, eso, le decimos aceptar, ahora lo veremos, ahí lo tenemos y dentro han anidado, como hemos visto, las actuaciones frente al COVID-19 de personas con hipertensión. Venga, entramos ahí dentro y aquí ¿qué escribimos? Bueno, podríamos desarrollar lo que quisiéramos, pero puesto que tenemos una imagen que es la que vamos en campaña a ofrecer a la gente para que sepa exactamente, a publicitarlo en los medios, a repartirlo si es preciso por las casas, vamos a insertar la imagen. Yo tengo ya una serie de imágenes preparadas, ¿vale? Para que vean un poco cómo se podría hacer. Y entonces yo le llamo diabéticos, le digo abrir y ahí lo tenemos. Ahí aparecería todo esto. Le digo incluir y ya lo tenemos. Y del mismo modo que hemos hecho para crear este protocolo, haríamos con el resto. Vamos a generar el documento. Le decimos generar documento. Como solo tenemos ese, protocolo de actuación, diabéticos. Le digo aceptar. Se está generando. Le digo aceptar y ahí lo tenemos. Tal como estamos viendo, aparecería el protocolo con las actuaciones, que en este caso tampoco tiene mayor importancia porque solamente hemos hecho uno, ¿vale? Pero imaginemos que quisiéramos hacer más, ¿vale? Vamos a verlo. He abierto ustedes mismos han visto cómo yo he creado esta carpeta y he anidado eso. Pues ya tengo un ejemplo, le digo abrir, me voy aquí, uno que ya tengo preparado con varios protocolos para que vean un poco cómo los podemos crear. Aquí los tenemos. Este es un ejemplo que yo ya tenía preparado, que también he creado esta carpeta y he metido dentro, tal como estamos viendo, los diferentes protocolos que yo a nivel de protección civil voy a hacer para repartirlos entre la población. ¿Cómo lo voy a repartir? Pues mirad, lo podemos repartir en formato PDF. Lo podemos subir en la web corporativa si es que se trata de una municipalidad y tenemos una web corporativa allí. Por lo tanto, lo podemos publicar como HTML, como PDF o lo podemos generar en formato de Microsoft Word e imprimir. ¿Cómo quedaría esto? Vamos a analizarlos primeramente, ¿vale? Diferencias entre COVID, gripe y resfriado. Esta es la imagen que ya antes hemos puesto. Es decir, lo único que hago aquí es insertarla. Ya la tenemos. Venga. ¿Cómo actuar con síntomas? Bueno, aquí lo tenemos. Esto es lo que hemos visto antes en la exposición. Personas diabéticas. Entonces aquí en las personas diabéticas observemos que aparecen pantallas de diferente tipo. ¿Por qué? Porque el nodo que hemos creado para personas diabéticas, para personas con hipertensión y para mujeres embarazadas, lo hemos hecho para actuaciones diferentes en las fases de alerta temprana preventiva, de alerta amarilla y de alerta roja. Y en la alerta verde, temprana preventiva, hemos puesto pues la imagen correspondiente a las actuaciones que tenemos que hacer.
Esto significa que yo, este protocolo que he de repartir a las personas diabéticas, ya lo tienen. Personas con hipertensión, lo mismo. ¿Qué hacer en las fases de alerta verde, de alerta amarilla y de alerta roja? En la fase de alerta verde hemos dicho, bueno, pues más o menos resume lo que hemos explicado anteriormente. No tome medicamentos sin antes consultar con sus profesionales sanitarios, no cambie su dieta ni su medicación, mantenga un estilo de vida saludable, no consuma alcohol ni tabaco, realice su régimen dietético, manténgase activo y evite el sedentarismo, y si no se encuentra bien, llame al teléfono tal. Pero cuando las cosas se van complicando, además de las establecidas en tal, evite desplazamientos innecesarios, evite salir de casa, aíslese en su domicilio, recuerde que pertenece a la población más vulnerable, etcétera, etcétera. Y cuando estamos en alerta roja, además de las establecidas en la alerta anterior, que es la alerta naranja, pues evite el contacto directo con sus allegados. Recuerde que usted está en máximo riesgo y complicación en caso de que se infecte. Bien, observemos también que solamente hemos hecho un diagrama o un pictograma ilustrativo para la alerta verde, pero igualmente podríamos haberlo hecho para la alerta amarilla y para la alerta roja, es decir, incluir. En el caso de mujeres embarazadas, pues hemos hecho exactamente lo mismo. Si quisiéramos hacer para los mayores de 75 años, pues le haríamos ahora un protocolo que también podríamos añadir para repartir. Le digo incluir, y en el caso de uso de mascarillas, pues con carácter general también, pues que las precauciones que se deben de tener cuando usemos mascarilla. En cualquier caso, esto ya lo tenemos registrado. De cara a una revisión dentro de 6 meses, dentro de un año, dentro de 2 años, esto ya lo tenemos. Podrá ser reutilizado perfectamente, con modificaciones para adaptarlo a la realidad, pero lo que nosotros hagamos con la aplicación ya lo tenemos, con una ventaja de que no es un documento Word que no sabemos dónde ha parado, dónde estará ni nada, sino lo tenemos todo reflejado en una estructura que en mi caso he mantenido la que por defecto pone la aplicación, pero que la podía haber hecho exclusivo para los protocolos del COVID-19. Si quiero crear alguno, puedo crearlo en cualquier momento. En cualquier momento se puede editar el árbol y crear nuevos protocolos. ¿Y cómo genero el documento de protocolos? Muy sencillo. Generar documento. ¿Qué protocolos queremos generar? ¿Todos? Marcamos todos. ¿Qué quiero hacer? Pues solamente el uso de mascarillas, y para las personas diabéticas marco esos dos. En principio nosotros vamos a marcar todos. ¿Vale? Protocolos de actuación frente al COVID-19 de personas de riesgo. Bueno, pues todo esto por poner alguna cosa, ¿de acuerdo? Ese es el título que yo le doy. Le digo aceptar, y a partir de este momento, bueno, se está generando el documento. Ahí lo tenemos. Ahora yo voy pasando. Observemos cómo habrá que maquetarlo. Si esto lo hacemos clic, clic, un poquito más pequeño, por ejemplo, el 65%, saltará de página y se irá a la página anterior, o incluso a lo mejor un poquito, ya lo tenemos en la página anterior, no, pues un poquito menos, 65 no, al 60%, y saltará a la página anterior. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver aquí. ¿De acuerdo? Es decir, lo que vengo a decir es que se puede maquetar para que de alguna manera pues quede reflejado todo en las páginas. Por ejemplo, esto lo saltaríamos a la página siguiente. Aquí viene personas diabéticas, lo mismo que antes. Si esto lo hacemos un poquito más pequeño, por ejemplo el 55%, saltaría de página. ¿Vale? Ahí lo tenemos. La página anterior, lo centramos y poco a poco nos vamos maquetando nosotros nuestro editor de protocolos, que lo estamos previamente previsualizando. Seguimos, alerta amarilla, alerta verde, etcétera. Bueno, y ahí los tenemos. Cuando ya lo hemos maquetado, por ejemplo, mujeres embarazadas, lo saltamos de página para que quede todo bien. Y ya lo tenemos así, pues ya es cuestión, bueno, uso de mascarillas, que es el último de los protocolos que hemos desarrollado. Ya lo tenemos saltado de página y ahí lo tenemos. Ya está.
Esto si quisiéramos, lo ponemos aquí, más abajo, etcétera, o en la página siguiente o aquí mismo, para no perder tanta página. Bueno, ya lo tenemos. Ahora, ¿qué haríamos? Archivo, generar, o sea, imprimir, exportar, como hemos visto, que ya lo hemos comentado, se puede exportar, vamos a ponerlo aquí para que se vea bien, se puede exportar en formato RTF, DOC, PDF o HTML, ¿vale? Ya lo tenemos todo, ya lo hemos exportado. Vamos a exportarlo en formato de PDF para verlo. Ejemplo de protocolos, ¿vale? Lo vamos a guardar en el escritorio, por ejemplo. Le digo guardar y ahí lo tenemos. Se está generando y lo vamos a tener preparado para repartir entre la población, publicar en la web para que la gente se lo descargue, etcétera. Bien, vamos a ver cómo queda el documento, en este caso, el PDF que acabamos de generar. ¿De acuerdo? Es simplemente porque así luego esto mismo ya no lo repetimos en el resto. Venga, lo minimizamos un poco, a ver qué les pase. Les voy a pasar para que lo vean. Vamos al documento aquí. Compartir. Y ahora verán el documento PDF recién creado. Protocolos de actuación COVID-19. Aquí tendríamos el que habíamos maquetado, ha quedado en una página. Cómo actuar con síntomas, quedaría en otra. Personas diabéticas, cómo quedaría, tal como estamos viendo. Alerta amarilla, alerta roja. Personas con hipertensión, en alerta verde, con las ilustraciones que hemos puesto. En el caso de alerta amarilla y alerta roja. Seguimos. Mujeres embarazadas, en la alerta verde, en la alerta amarilla y alerta roja. Bueno, aquí la alerta roja tendríamos que haberla saltado de página, hubiese quedado mejor. Pero bueno, en principio sabemos que se puede hacer. Y en el caso del uso de mascarillas, pues cómo podemos proceder. Ahí lo tenemos. Bueno, con esto ya podemos decir que es fácil desarrollar los protocolos. ¿De dónde salen los contenidos? Bueno, pues el Gobierno de Chile ha editado muchos protocolos de este tipo que nosotros podemos preparar para cumplimentar, adaptar a nuestra población, a nuestras personas, a determinados entornos sociales, etcétera, etcétera. Bien, con esto hemos visto una cosa importante. Podemos desarrollar los protocolos. No tenemos ningún problema. No tenemos ningún problema. Vamos ahora a ver otras cosas. Vamos a ver cómo desarrollamos el plan de emergencias de protección civil. Vamos a ver dónde lo tenemos. A ver, no lo veo. A ver dónde está. A ver. Aquí. Venga, compartir. Ya lo tenemos. Bien. Bueno, ¿cómo funciona el plan de emergencia de protección civil? Bien, este sería el general, pero a mí este no me interesa. Vale, ¿qué vamos a hacer? Es decir, a mí me interesa el que hemos dicho, el plan específico de emergencia para realizar el correspondiente al del COVID-19. Me voy al gestor de la aplicación. El gestor de la aplicación es el que ya habrán visto que desde un principio lo hemos puesto. Aquí, el que hemos abierto es el plan de emergencia de protección civil. Digamos que el completo, el que hacemos con carácter general para un ámbito territorial, el que corresponda para nosotros. ¿De acuerdo? Es un plan muy completo. Pero a nosotros nos interesa este plan específico de emergencia por variable de riesgo. Entramos, vamos a hacer clic sobre el mismo y se va a abrir. Ahora enseguida, en el momento esté abierto, les doy paso para que lo desarrollemos. Vamos a... Aquí lo tenemos, un momento.
Vamos a compartir pantalla y lo que estamos haciendo es seleccionar ahora, a ver que lo encuentre, no lo veo. Este es aquí, compartir. Venga, vamos a hacerlo más grande para que lo vean más grande. ¿De acuerdo? Ahí lo tienen. Bien, este sería el plan específico de emergencias. Por defecto, la aplicación, observen cómo tiene una estructura. Esa estructura, ¿a qué responde? Bueno, pues responde a las exigencias que tenemos en la normativa para desarrollar este tipo de planes. Por lo tanto, no es una estructura caprichosa, sino es una estructura cuyo contenido se ajusta a unas necesidades y unas exigencias normativas. ¿Qué es lo que debería de hacer yo ahora si quiero desarrollar este plan para el COVID-19? Bueno, muy sencillo, navegar en sentido descendente e ir incluyendo aquellos ítems que yo deseo que formen parte del plan que estoy desarrollando e ignorando el resto. Por ejemplo, me meto en antecedentes, aparece siempre, lo vamos a ver, un texto por defecto que voy a tener que ir cumplimentando. Objetivo general, aparece un texto por defecto, objetivos específicos, ¿vale? Y todo esto lo tendré que adaptar en la medida de lo posible al COVID-19. Es decir, todos estos aspectos de objetivos, cobertura, activación, coordinación, zonificación de la amenaza, etcétera, etcétera, todo esto lo voy a tener que ir adaptando. Ahora bien, ¿cómo lo adapto? Bueno, pues lo que hay que hacer como profesionales de la protección civil que somos es plasmar lo que nosotros queremos transmitir en estos diferentes apartados. Por ejemplo, flujos de comunicación e información. Y en este sentido, viene un esquema totalmente editable en el que nosotros podremos decidir si se trata de un flujo de información, etcétera, modificarlo porque se trata de un caso, la variable de riesgo del COVID-19 es un caso característico y singular, está llevado a través de las autoridades porque se trata de una pandemia a nivel nacional y que por lo tanto, en cierta medida, no hay una actuación regional ni provincial ni nada, sino hay una actuación coordinada a nivel nacional. Habrá que adaptarlo. Para que veamos esto que por defecto la aplicación propone y cómo sería el resultado de haberlo hecho, es decir, de haber desarrollado el plan específico de emergencia por variable de riesgo, vamos a ver uno que yo ya he preparado precisamente para que se vea, ¿vale?, cómo quedaría. Observemos que al abrirlo se van marcando unos iconos. Esos iconos son los que yo considero, vamos a expandir todo, son los que considero que deberían formar parte del plan específico para el COVID-19. Y vamos a analizarlos todos ellos. Ya sabemos que la aplicación por defecto propone un contenido temático, pero que ese contenido temático hemos de especificarlo precisamente para poder adaptarlo a nuestra situación COVID-19. Venga, antecedentes. Y entonces en antecedentes no se conocen situaciones y decreto 156 de 2012 en cuanto a antecedentes oficiales nos vamos a basar en el plan de acción que está puesto en la propia web del gobierno y que podemos acceder porque este sería su enlace por si queremos consultar y ampliar. Objetivo general. Y se ha especificado cuál es el objetivo del plan específico frente al COVID-19. Objetivos específicos. ¿Cuáles serían nuestros objetivos frente al COVID? Y entonces hemos ya intentado el desarrollar este apartado porque como objetivos específicos para nosotros van a ser estos. Actuar en la prevención, informando a la población acerca de posibles contagios. Para ello hemos cogido esta imagen, la hemos insertado ahí porque creemos que es interesante, que es más o menos lo que estamos hablando anteriormente. Es decir, si tenemos fiebre, tos, dificultad para respirar, quizá
Lo primero y lo segundo ya hemos dicho que es parecido con una gripe normal, lo que ya no es parecido es dificultad para respirar. Los otros síntomas pueden ser muy parecidos, ¿vale? De hecho, se presta una especial atención cuando se tiene dificultad para respirar. Esto es lo que hemos de contemplar nosotros en nuestro plan. Vale. Cobertura, amplitud y alcance. Bien, hemos partido para la comuna de Lonquimay, ¿de acuerdo? Son muy pocos habitantes, de hecho, está explicado aquí, ¿vale? El presente plan, por la ocurrencia del riesgo objeto que se produzca o pueda producirse, porque aunque sean muy pocos habitantes, hay un caso. Y entonces el índice, un caso no es nada, sobre todo si se diese en una comuna que tuviese 15.000 habitantes. Pero cuando apenas hay 20 habitantes o 30 y de repente hay un caso, el porcentaje se dispara. Y esto es lo que ha pasado en estos momentos. Habrá que ver, habrá que especificar el toque de queda y las medidas que se deberán de tener en cuenta. ¿De acuerdo? Venga. Activación del plan. Bueno, a partir de la definición de niveles de impacto, este plan se activará a partir del nivel 1 comunal, ¿vale? Por lo tanto, se ha activado. En el que el momento se dé un síntoma solo, ya hay que activar el plan porque para las pocas personas que hay, pues evidentemente es grave. Entonces, estamos en un nivel 1, situación atendida con recursos locales del organismo habitualmente disponibles, porque no tiene complicaciones, pero existe el caso de que se complique. Relación con otros planes, si se especifica, ¿de acuerdo? Plan Nacional de Emergencias, COVID-19, que existe, etcétera. Vamos especificando descripción de la variable del riesgo y aquí pues especificamos los datos correspondientes a la variable del riesgo, que es el COVID-19. Hacemos hincapié en que solo un 2% de las personas que se han contagiado han muerto, pero hay que tener en cuenta que este 2% se puede disparar, es media nacional. Esto no significa que, por ejemplo, en una residencia de mayores, ahí el índice pueda dispararse a un 40 o un 50%. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es una media nacional. Otra cosa son las medias locales o comunales, que ahí se pueden disparar. Bueno, aquí lo hemos, como bien pone fuera, descrito la variable de riesgo, cuál es la fase fase operativa de alertamiento, la alerta verde temprana, las acciones a realizar se especifican más abajo y aquí las hemos, bueno, aquí yo lo pasaría de página, lo dejaríamos así, ¿vale? Pues quedan prohibidas las visitas de los establecimientos de larga estadía, suspendido el funcionamiento de todos los centros de día, suspendido todas las reuniones de los clubes y uniones comunales de adultos, fondo de contención emocional para adultos, campaña Cuenta conmigo, etcétera, etcétera. Es decir, todas las acciones que nosotros vamos en la fase esta de operativa a tener en cuenta. Bien, no vamos a establecer la coordinación en la respuesta ni en la rehabilitación, sino solamente en este caso, a modo de ejemplo, lo hemos establecido ahí. Si quisiéramos, perfectamente entraríamos en el ITMS y a partir de lo que por defecto propone la aplicación, lo adaptaríamos para nuestro caso concreto, que sería el COVID-19. Por lo tanto, y tal como estamos viendo, los ítems sacan la información de una base de datos que tenemos y que forma parte de la aplicación y que es muy completa. Seguimos. Bueno, yo lo he incluido, no lo voy a incluir, no lo quiero. Ya está. Identificación de zonas de amenaza. Y entonces aquí este mapa de Chile está sacado de esta misma mañana, en el cual se identifican claramente las zonas de amenaza. Observemos cómo el norte está mucho más afectado que el sur. De hecho, en la identificación de zonas seguras, nos damos cuenta de que el sur apenas tiene casos o incidentes. Bueno, también podríamos alegar de que está menos poblado o tiene una densidad de población menor que el norte, pero aún así se dan menos casos, por lo tanto, digamos que se ha convertido en estos momentos en una zona más segura. Ya digo que estos datos han sido extraídos esta misma mañana. Objetivos de la evacuación. ¿Vamos a hacer evacuación? Y uno dice, ¿pero cómo vamos a evacuar el personal? No, vamos a evacuar a las personas
que estén en una situación de gravedad ocasionada por el riesgo. Es decir, vamos a evacuar a un lugar seguro, a un centro de salud, a estas personas que por cualquier circunstancia se les ha complicado, si es que se diese el caso, y hemos de tener preparado todo eso para la evacuación de estas personas. Así que aquí no estamos hablando de la evacuación de toda la comuna, sino de estos casos concretos. Levantamiento de recursos y capacidades para la evacuación. Iremos al hospital X, cuyas coordenadas es de suponer que porque la comuna está bastante aislada, no se puede ir por carretera y habrá que acudir, en caso de complicación, pues en un helicóptero de salvamento, y ese helicóptero de salvamento será el que traslade al hospital. Por lo tanto, lo mejor es tener identificadas las coordenadas de latitud y de longitud, para que si se solicitan a través del helicóptero, pues que se las podamos proporcionar. Seguimos. Alertamiento a la población. Bueno, este sería el reporte diario a fecha de hoy. Evidentemente, ya sabemos, porque ya lo estamos viendo, que el plan específico de emergencia para esta variable de riesgo va a sufrir modificaciones. ¿Cuántas modificaciones? Ahora luego porque luego tenemos en los anexos el cuadro de control de cambios y entonces ahí especificaremos esta versión del plan de contingencias, del plan específico de emergencia, de para cuándo es. ¿De acuerdo? ¿Cuándo ha sido modificado? ¿Y cuántas modificaciones anteriores ha tenido y en qué fechas? Se decretó el estado de catástrofe por 90 días a partir del 19 de marzo. Por lo tanto, todavía estamos en una situación de estado de catástrofe. El domingo 22 de marzo se ordenó un toque de queda nacional desde las 22 hasta las 5 horas y eso lo reflejamos en nuestro plan. Seguimos. Procedimientos de evacuación. ¿Cómo se va a proceder a la evacuación de estas personas? Bueno, previamente habremos de coordinar esta situación. Es decir, hay que tenerlo planificado. ¿Por qué? Porque no podemos improvisar. Si tuviésemos un caso complicado, la diferencia entre el éxito o el fracaso en los resultados sería tener previsto o no previsto cómo habría que hacer este procedimiento de evacuación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues si lo tenemos previsto, bueno, una situación posible podría ser avisar a las Fuerzas Armadas, evacuar por personal sanitario. Si no hay personal sanitario, pues personal allegado o determinado por personal de protección civil, recogida, traslado y confirmación de la entrega en el hospital o de recepción en el hospital de referencia. Bien, ahí como tendríamos los teléfonos de las personas, de los contactos, etcétera, pues teóricamente hemos actuado en la prevención y lo teníamos todo planificado. Comunicación e información, medios de telecomunicación. Entonces nosotros hemos establecido estos, ¿vale? Simplemente comunicarlo todo esto por televisión, por los medios de comunicación, etcétera. Lo más sencillo es, si ya como he dicho antes, si se dispone de una web corporativa de la comuna, publicarlo allí. Y si no, pues hacer folletos ilustrativos o ponerlo en PDF para distribuirlo entre las personas. Como no es de suponer que todos tengan editores o ordenadores para poder ver los PDFs, pues lo mejor sería repartirlo en soporte papel. Pero un medio u otro hemos de decidirnos y eso ya se hace a nivel comunal por los responsables para saber cómo van a transmitir esta información y dónde y cómo. Información, aquí lo tenemos. Se han establecido medidas extraordinarias para fortalecer la capacidad hospitalaria, ampliar los medios de diagnóstico, etcétera. Todo esto está, como estamos viendo, extraído, no está hecho, digamos, al azar, sino que ha sido todo extraído de fuentes oficiales. Sistema de alertas. Alertamiento a los organismos, en este caso, el organismo responsable de la alerta es el Gobierno de Chile por pandemia, etcétera. Tipo de alerta, estado de queda, etcétera, etcétera. Bueno, está más o menos reflejado. Implementación, cómo lo vamos a implementar. Revisión periódica. Vamos a ver cómo y cuándo hacemos estas revisiones periódicas. Actualizaciones. Esto lo podríamos ver en situaciones de revisión. Y anexos. Cuadro de control de cambios. Bueno, yo a modo de ejemplo, el primer control de cambios se hizo el 19 de marzo, ¿vale? Y después, hoy, hemos hecho una segunda revisión.
Por lo tanto, se ha adecuado a los últimos acontecimientos y a la evolución actual, a fecha de hoy, de la propagación del virus. ¿Basado en qué? En las novedades y recomendaciones del Gobierno de Chile desde su web o sede oficial. Seguimos navegando, haríamos una referencia al marco normativo y legal, si es que procede, y el listado de protocolos y procedimientos que, si observan aquí, yo he desarrollado allí, desde el programa de editor de protocolos, un protocolo que era cómo actuar con síntomas, personas diabéticas, personas con hipertensión, mujeres embarazadas y uso de mascarillas. He hecho 5 protocolos de ejemplo, ¿vale?, basado en recomendaciones del Ministerio de Salud, con fecha de hoy, a nivel nacional. Podríamos haber puesto a nivel comunal porque a lo mejor han sido adaptados. Perfectamente podríamos decir que sirve a nivel comunal, ¿de acuerdo? Ya que han sido adaptados a lo que sería nuestra comuna, ¿de acuerdo? Lo ponemos así y ahora lo vamos a poder transmitir a todos los apartados. Bueno, y cuando ya lo tenemos, pues como antes, generamos el documento. Le decimos incluir, hemos incluido los cambios y le decimos archivo, generar documento. Entonces generamos el documento y obtendremos nuestro plan específico de emergencias por variable de riesgo. ¿Qué variable de riesgo es? El COVID-19. Vamos a ver cómo se está generando e incluso lo vamos a ver. Ya lo tenemos, ya se ha generado el documento. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la pantalla un poco más pequeña para que lo vean. Es que así lo verán mejor en los equipos. Vale, un momento que lo estoy... Vale, ahí lo tenemos. Plan específico de emergencia por variable de riesgo. ¿Vale? En este caso, por variable de riesgo, podría ser, lo podemos cumplimentar desde aquí. Lo deberíamos de haber tecleado desde la aplicación, pero podemos teclearlo directamente aquí. ¿Vale? Le quitamos todo esto, si queremos, y le ponemos nivel comunal. Ejemplo, bueno, este es el título que yo le he puesto, pero lo voy a quitar, no me interesa. Vale, ahí lo tenemos. Venga, introducción, antecedentes. ¿Puedo yo de alguna manera poner aquí el logotipo? Sí, claro. Esto ya es un documento como si fuese de Word. Puedo añadir imágenes y pie de página y cabecera como ya está añadida. ¿De acuerdo? Pero podríamos perfectamente haber contemplado un logotipo para que se hubiese colocado directamente en su lugar correspondiente. Venga, objetivos específicos. Estamos viendo cómo está quedando ya el documento. Esto sería nuestro plan que hemos dicho de específico para el COVID-19. Cobertura, amplitud y alcance. Aquí viene la comuna que hemos estado viendo, ¿de acuerdo? Ahí estaría especificada en los planos con el río Biobío al lado, ¿de acuerdo? Atravesando en las proximidades. Amplitud, alcance, etcétera. Activación del plan. Hemos dicho que nivel 1 ya se activaba en nivel local y en adelante. Relación con otros planes. Descripción por variable de riesgo. El coronavirus COVID-19. Explicamos en primer lugar la descripción del riesgo y los criterios para la prevención del contagio por el coronavirus. Sería un cartel, tal como estamos viendo, que luego podría, cuando se reparta o se publique esto en la web corporativa, pues disponer de todo el documento perfectamente maquetado. Bueno, sí, ojo, si ponemos, por ejemplo, en la fecha de cabecera, vamos a poner 22 de mayo de 2020. Observemos cómo esto ya se refleja en el resto de cabeceras. ¿De acuerdo? Es decir, que no hace falta que digamos que, como cualquier cabecera de cualquier documento, si lo modificamos una vez, lo tenemos ya modificado en todas las cabeceras de las páginas. Roles y funciones, coordinación, las acciones a realizar de coordinación, están todas aquí reflejadas. Zonificación de la amenaza, identificación de zonas de la amenaza, son muchas y por eso, aunque nuestro municipio está en la región de Biobío, ponemos a nivel, digamos, casi nacional, digo casi porque está solo la zona más bien centro y norte,
que es la más afectada, ¿vale? Y nos dejamos para las zonas más seguras, la zona sur, que es Punta Arenas, Puerto de Hambre, etcétera, etcétera, región de Magallanes, Antártica, etcétera, ¿vale? Niveles regionales, bueno, y el resto ya pueden hacerse una idea de cómo va a quedar el documento, ¿de acuerdo? Si una imagen queda muy grande, por ejemplo, si esto, clic, clic, yo la puedo siempre, lo digo para que vean la flexibilidad con la que podemos estar trabajando. Siempre lo podemos hacer más pequeño para que quede más centrado o más grande según nos interese. Información, comunicación y medios. Bueno, y así, de este modo, sencillo, rápido, profesional y completo, hemos podido desarrollar nuestro documento. Ya lo tenemos ahí todo desarrollado, pendiente, ¿vale? Aquí hemos reflejado también los cambios. Si quisiéramos quitar estas tablas, ¿vale? Tabla, eliminar, vamos a eliminar filas para que vean un poquito que es fácil. Además es bastante intuitivo. Borrar fila, tabla, borrar fila y tabla, borrar fila. ¿Vale? Y me lo voy dejando, es decir, lo puedo adecuar a mis necesidades en todo momento. Y ya está, ya lo tendríamos. Ahora simplemente sería archivo, exportarlo todo en PDF, imprimirlo directamente o, como hemos visto antes, exportarlo en formato de doc, que quizá muchos de ustedes les interese en doc. A veces no es tan importante tenerlo en doc, ¿eh? Y lo digo porque aquí se va a generar el índice, aquí lo vamos a tener todo recogido y que si es necesario hacer alguna modificación, el doc tampoco es conveniente modificarlo, sería conveniente que las modificaciones se hicieran en el programa de software. ¿Para qué? Para que cuando hagamos sucesivos informes o impresiones del documento, ya tenga reflejados los cambios que hemos hecho. Por lo tanto, no es muy interesante exportar de aquí a Word para trabajar ya desde Word. Lo interesante de la aplicación es que nos ofrece una estructura ordenada, organizada, que cualquier técnico que vaya posterior a nosotros o que haya estado, nos deje un documento que pueda retomar inmediatamente otro sin necesidad de empezar a estudiar a ver qué es lo que se hizo, qué es lo que no se hizo, por qué hizo esto o cómo lo ha estructurado. No, nosotros nos basamos en las exigencias normativas y nos basamos en criterios de desarrollo basados en todas las necesidades. Y por lo tanto no hace falta el complicarnos mucho más la cosa, ¿vale? Bien, con esto ya lo hemos visto todo. Podríamos ver también cómo desarrollar el inventario de recursos y medios, pero se ha hecho ya tarde, entonces no creo que tampoco tenga mayor, y después de lo que hemos visto, no creo que tampoco tenga mucha mayor importancia el verlo. ¿De acuerdo? Bien, lo importante es que hayan visto un poco el proceso, la necesidad y cómo podemos cubrir esa necesidad con esta solución que les hemos ofrecido. Ahora vamos a parar lo que sería la grabación